Nunca olvidaré el momento en que encontré esos mensajes en el celular de Roberto. Te amo más que a nadie, Mariana. Pronto estaremos juntos, te lo prometo. Mariana, mi propia hermana, la niña a quien crié desde que tenía 8 años cuando nuestra madre murió. La traición apenas comenzaba, y no tenía idea de hasta dónde llegaría para destruirme. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Nunca olvidaré el momento en que encontré esos mensajes en el celular de Roberto. Te amo más que a nadie, Mariana. Pronto estaremos juntos, te lo prometo. Mariana, mi propia hermana, la niña a quien crié desde que tenía 8 años cuando nuestra madre murió. La traición apenas comenzaba, y no tenía idea de hasta dónde llegaría para destruirme. Me llamo Carmen Solís y nací en Morelia, Michoacán. Vengo de una familia sencilla. Mi padre trabajaba como carpintero y mi madre como enfermera. Éramos 3 hermanas, Lucía, la mayor, yo en medio, y Mariana, la pequeña. Nuestra vida cambió drásticamente cuando murió nuestra madre de cáncer. Yo tenía 17 años, Lucía 20, y Mariana solo 8. Lucía se fue a la Ciudad de México a estudiar poco después, así que quedamos Mariana, mi padre y yo. Al ser la hermana de en medio, asumí el papel de madre para Mariana. La ayudaba con sus tareas, le preparaba el lunch para la escuela, la consolaba cuando lloraba recordando a mamá. Mi padre trabajaba largas horas para mantenernos, así que prácticamente fui yo quien la crió. Renuncié a una beca universitaria en Guadalajara para quedarme en Morelia y cuidar de mi hermana. En lugar de irme, estudié contabilidad en la universidad local mientras seguía atendiendo a Mariana. No me arrepentía, la quería como si fuera mi propia hija. A los 25 años conocí a Roberto, un ingeniero que llegó de Querétaro para trabajar en un proyecto de construcción. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos un año después. Mariana, ya con 16 años, fue mi dama de honor. En la boda, me abrazó llorando y me dijo, gracias por ser mi segunda mamá. Te quiero más que a nadie en el mundo. Roberto aceptó a mi familia como suya. Se llevaba especialmente bien con Mariana, a quien trataba como a una hermana menor. Mi padre falleció 2 años después de mi boda, dejándonos la casa familiar que compartimos los 3, Roberto, Mariana y yo. Decidimos que ella viviría con nosotros hasta terminar sus estudios. Pronto llegaron nuestros hijos, Diego y Sofía. La vida era buena. Roberto prosperaba en su carrera, yo había abierto un pequeño despacho contable que iba creciendo, y Mariana había comenzado a estudiar psicología. Formábamos una familia unida y feliz, o eso creía yo. Los problemas comenzaron de manera sutil. Roberto empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Mariana se ofrecía a cuidar a los niños mientras yo atendía a mis clientes. Aparentemente, todo funcionaba a la perfección, pero había algo que no encajaba. Pequeños detalles, miradas que duraban demasiado, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, una nueva distancia emocional con mi esposo. Un domingo, Roberto olvidó su celular en casa cuando salió a correr. Nunca había revisado su teléfono antes, confiaba plenamente en él, pero algo me impulsó a hacerlo esa mañana. Lo que encontré me destrozó, meses de mensajes entre él y Mariana, fotos íntimas, planes para verse a escondidas, declaraciones de amor. La aventura llevaba casi un año. Habían aprovechado cada momento en que yo estaba ocupada con el trabajo o los niños para encontrarse, a veces incluso en nuestra propia casa. La traición me dejó sin aliento, como un golpe físico en el estómago. Cuando regresó Roberto, lo confronté. Tras negarlo inicialmente, finalmente confesó todo. No planeamos que esto pasara, se justificó. Simplemente, sucedió. Mariana es más joven, más libre, me recuerda a ti cuando nos conocimos. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, temblando de rabia y dolor. Le avisé que lo sabías. Fue a casa de una amiga. Le pedí que se fuera de la casa ese mismo día. Necesitaba espacio para pensar, para procesar la magnitud de esta doble traición. Roberto se marchó sin resistirse, quizás aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Esa noche, mientras mis hijos dormían ajenos al dolor que desgarraba nuestra familia, Mariana me llamó. Carmen, por favor, déjame explicarte, comenzó. ¿Explicarme qué? ¿Cómo te has estado acostando con mi esposo? ¿Cómo has mirado a mis hijos a la cara mientras destrozabas su familia? Estamos enamorados.
No quisimos lastimarte, pero no podemos controlar lo que sentimos. Su voz sonaba diferente, más dura de lo que recordaba. Roberto va a pedir el divorcio. Queremos estar juntos. Después de todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas. No todo en la vida se trata de ti, Carmen. Siempre queriendo ser la perfecta, la sacrificada. ¿Nunca pensaste que quizás me asfixiabas con tanto amor? Sus palabras me dejaron helada. ¿Quién era esta persona? No reconocía a la niña que había criado en la mujer cruel que ahora me hablaba. Los meses siguientes fueron un infierno. Roberto inició los trámites de divorcio, exigiendo la mitad de todo, incluida la casa que había heredado de mi padre. Mariana se mudó con él a un departamento, abandonando sus estudios de psicología. Los veía ocasionalmente cuando Roberto venía a visitar a los niños, siempre esperándolo en el auto, como si no tuviera la valentía de mirarme a la cara. Pensé que nada podría ser peor que esta traición, pero estaba equivocada. La verdadera pesadilla comenzó cuando Roberto solicitó la custodia total de Diego y Sofía. Su argumento me dejó atónita. Según él, yo era emocionalmente inestable, adicta a los ansiolíticos que me habían recetado para sobrellevar la ansiedad tras descubrir su infidelidad, y potencialmente violenta. Presentó como testigo principal a Mariana, quien declaró ante el juez que me había visto maltratar a los niños en múltiples ocasiones. Mi hermana siempre ha tenido problemas para controlar su ira, testificó con una frialdad que me heló la sangre. Desde pequeña ha sido así. Ahora, con el estrés del divorcio, temo por la seguridad de mis sobrinos. Era una mentira tan grande, tan absurda, que pensé que nadie la creería. Pero Mariana era convincente. Sus estudios de psicología le daban un aire de autoridad cuando describía mi supuesto perfil psicológico inestable. Además, Roberto había contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad, mientras yo apenas podía permitirme representación legal. El golpe definitivo vino cuando presentaron fotografías de moretones en los brazos de Diego. Mi hijo, de apenas 7 años, había sido manipulado para decir que yo se los había causado, cuando en realidad se los había hecho jugando fútbol en la escuela. Su maestra podía confirmarlo, pero nadie se molestó en verificar esta versión. Estaba a punto de perder a mis hijos por una red de mentiras tejidas por las dos personas en quienes más había confiado. La desesperación me consumía. No dormía, apenas comía, y efectivamente, dependía cada vez más de los ansiolíticos, lo que solo parecía confirmar las acusaciones en mi contra. Cuando todo parecía perdido, encontré ayuda en el lugar más inesperado. Lucía, mi hermana mayor, con quien apenas había mantenido contacto a lo largo de los años. Al enterarse de la situación, Lucía vino inmediatamente desde la Ciudad de México. Siendo abogada, tomó control de mi defensa legal y comenzó a desmontar metódicamente las mentiras de Roberto y Mariana. Consiguió declaraciones de los maestros de mis hijos que confirmaban que nunca habían visto señales de abuso. Presentó testimonios de vecinos y amigos sobre mi carácter y dedicación como madre. Lo más importante, logró que un psicólogo infantil independiente evaluara a Diego y Sofía, quien concluyó que los niños habían sido claramente influenciados para hacer declaraciones falsas contra mí. Mariana siempre fue manipuladora, me dijo Lucía mientras revisábamos documentos una noche. ¿Recuerdas cómo conseguía que mamá le comprara dulces cuando le habían prohibido el azúcar? ¿O cómo lograba que papá la dejara salir cuando estaba castigada? Era solo una niña traviesa, la defendí por instinto. No, Carmen. Siempre fuiste demasiado ciega con ella. Mariana sabía exactamente lo que hacía, incluso de pequeña. Por eso me fui a estudiar lejos. No soportaba verla manipularte así. Tal vez Lucía tenía razón. Quizás, en mi afán de ser una buena madre sustituta, había ignorado señales que siempre estuvieron ahí. El caso dio un giro inesperado cuando Lucía descubrió algo que ni Roberto ni Mariana habían anticipado. Habían estado desviando dinero de mi despacho contable. Como yo confiaba plenamente en ambos, Mariana tenía acceso a mis cuentas bancarias personales y Roberto a las de la empresa. Entre los dos, habían vaciado mis ahorros y endeudado mi negocio con préstamos fraudulentos a mi nombre. Con esta nueva evidencia, el juez comenzó a ver el caso bajo una luz completamente diferente. Ya no era yo la inestable, eran ellos quienes habían orquestado un plan para destruirme financiera y emocionalmente, con el objetivo de quedarse con mis hijos y mi dinero. La batalla legal duró casi un año.
Fue agotadora emocional y financieramente, pero finalmente, la verdad prevaleció. El juez me otorgó la custodia completa de los niños y ordenó a Roberto pagar manutención. También iniciamos acciones legales por el fraude financiero que habían cometido. Roberto y Mariana desaparecieron antes de que pudieran ser procesados por el fraude. Según rumores, se fueron a vivir a Cancún. A veces me pregunto si su relación sobrevivió, si valió la pena todo el daño que causaron. No por venganza, sino por una triste curiosidad sobre cómo las personas pueden justificar acciones tan crueles contra quienes les han amado. Reconstruir nuestras vidas después de semejante traición no ha sido fácil. Los niños quedaron profundamente afectados, especialmente Diego, que se siente culpable por haber testificado contra mí, aunque sabe que fue manipulado. Ambos extrañan a su padre, y sorprendentemente, también a Mariana, quien había sido como una segunda madre para ellos. Lucía se quedó en Morelia para ayudarme. Vendimos la casa familiar, demasiados recuerdos dolorosos, y compramos una más pequeña cerca del colegio de los niños. Poco a poco reconstruí mi despacho contable, aunque la confianza en mis clientes fue más difícil de recuperar que la financiera. Lo más complicado ha sido sanar las heridas emocionales. La traición de Mariana me hizo cuestionar todos mis recuerdos, todas mis relaciones. Si mi propia hermana, a quien dediqué mi vida, pudo hacerme algo así, ¿en quién podía confiar? 2 años después, recibí una carta de Mariana. No contenía disculpas, sino justificaciones. Siempre se había sentido a la sombra de la perfecta Carmen, siempre comparada conmigo y encontrada en falta. Decía que Roberto había sido el primero en mostrar interés en ella por sí misma, no como la hermana de Carmen. Terminaba diciendo que, a pesar de todo, esperaba que algún día pudiera perdonarla. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque no había nada que decir. La Mariana que yo creía conocer y amar no existía. La persona que escribió esa carta era una extraña para mí. Hoy, 5 años después, puedo decir que hemos sanado en gran medida. Diego y Sofía son adolescentes saludables y felices, aunque llevan cicatrices invisibles de lo sucedido. Mi relación con Lucía se ha fortalecido. Hemos recuperado los años perdidos y ahora somos no solo hermanas, sino amigas. En cuanto a perdonar a Mariana y Roberto, es complicado. No vivo consumida por el odio o el resentimiento. Eso sería darles demasiado poder sobre mi vida. Pero tampoco puedo pretender que el daño no existió. He aprendido a vivir con esta dualidad, reconocer el dolor causado mientras me niego a que defina mi futuro. La lección más dura que aprendí es que a veces, las personas que más amamos son capaces de las peores traiciones. No porque el amor sea débil, sino porque algunas personas son incapaces de valorarlo. Durante años me culpé, preguntándome qué hice mal, como no vi las señales. Ahora entiendo que la traición dice más de quien traiciona que de quien es traicionado. También aprendí que la familia no se define solo por la sangre. Lucía, con quien apenas había convivido durante años, resultó ser mi mayor apoyo. Mis vecinos, amigos y hasta clientes formaron una red de solidaridad cuando más lo necesitaba. Redefiní lo que significa familia, y encontré que es más amplia y más fuerte de lo que imaginaba. Si hay algo que quisiera compartir con quienes han vivido una traición similar es esto: sobrevivirás. Parece imposible cuando estás en el abismo, cuando el dolor es tan agudo que apenas puedes respirar. Pero un día, te despertarás y el dolor habrá disminuido un poco. Y luego otro poco más. Nunca desaparece completamente, las cicatrices permanecen, pero aprendes a vivir con ellas, incluso a encontrar belleza en tu propia capacidad de supervivencia. Y en cuanto a Mariana, a veces, cuando miro fotos antiguas, todavía veo a esa niña de 8 años a quien prometí proteger. Me pregunto dónde nos perdimos, en qué momento nuestros caminos se separaron tan drásticamente. No tengo respuestas, solo la certeza de que, a pesar de todo, sigo aquí, de pie, más fuerte que antes. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez la traición de alguien cercano? ¿Cómo lograste superarla? ¿Crees que el perdón es necesario para sanar o hay heridas que simplemente aprendemos a llevar? Te leo en los comentarios.